aislantes y conductores tiene que ver con la propia estructura del átomo. El átomo, pues, va a tener un núcleo con cargas positivas y cargas neutras, ¿no? Protones y electrones, pero en general el núcleo es positivo. ¿Sí? Y alrededor de este van a estar girando los electrones. Estos electrones de carga negativa son muy variados dependiendo este, del átomo, y en exclusivo en el caso de los metales, los últimos electrones se encuentran en la capa, en las capas más externas, ¿no? Porque verán, los átomos en realidad están como agrupados en capas, por decirlo así, llamados niveles de energía. Los electrones que se encuentran en las últimas capas son los que hacen todas las interacciones, tanto electromagnéticas como químicas. Las reacciones químicas se generan o se producen a través de la unión, que probablemente ahorita ya están viendo eso, ¿no? De enlace covalente y enlace iónico, la formación de nuevas sustancias, de nuevos compuestos, que se forma gracias a la última capa de electrones. Y lo mismo tiene que ver con las corrientes, con los materiales aislantes y conductores. Los últimos electrones son los que son capaces de salir del átomo en caso de que se le acerque una nueva carga, ¿sí? Al átomo, ¿no? Si le acercamos una carga negativa, entonces todos los electrones se van a alejar de esta carga, así como lo vimos en la clase pasada, ¿no? Gracias a la fuerza estos electrones van a recibir una fuerza debido a esta carga, ¿no? Pero lo mismo pasaría, o lo contrario pasaría, mejor dicho, si le acercamos una carga positiva. En vez de una negativa, le acercamos una carga positiva, lo que va a pasar ahora es que los electrones se van a mover en esta dirección. Entonces, todos los materiales, todo, absolutamente todo, está formado a través de átomos. Todo. ¿Ok? Solo que, y cada átomo es diferente al otro, efectivamente. Va a haber unos átomos cuya fuerza entre el núcleo y el propio electrón sea muy elevada y no permita tanto que estos electrones en la última capa se salgan del átomo. Entonces, si bien a pesar de que yo ponga una carga positiva aquí, van los electrones de la última capa, es muy probable que no se salgan todos, solo algunos. A estos se les llama semiconductores, y a los que no permiten que se le mueva ninguno o casi ninguno, se les llama aislantes. Es decir, la razón por la cual uno es un aislante y el otro es un conductor es el que permita que los electrones se desplacen. Tenemos, ah, funcionó como lo quería hacer. No puedo, que lo quería hacer en chiquito. Entonces, digamos que aquí tenemos un átomo y tenemos los electrones por ahí, ¿no? En el,
pues en todos los átomos que se encuentran en esta vara, en esta cosa, ¿no? Si nosotros ponemos de este lado una carga negativa, lo que va a hacer esta carga negativa es hacer mover todos estos electrones a través de este material, ¿sí? Y eso es lo que va a producir una corriente eléctrica dentro del material. Igual pasaría si nosotros, en vez de la carga negativa, acercamos una carga positiva, entonces se va a mover en el sentido contrario. Esto es lo que a grandes rasgos pasa en todos los cableados que ustedes conozcan, tanto de la casa como incluso hasta de un carrito de control remoto. Entonces, vamos a concluir. Toda la materia está compuesta por átomos. En los átomos, punto, en los átomos es donde se encuentra o encuentran las cargas eléctricas, ¿ok? Tanto positivas como negativas. Luego tenemos que en la estructura de los átomos, coma, las cargas eléctricas negativas, es decir, los electrones, se encuentran girando alrededor del núcleo con carga positiva. Así lo voy a dejar como núcleo, porque ahí están tanto protones como neutrones. Y estos electrones, por ahí alguien abrió el micrófono y creo que está comiendo. Entonces hay que apagar los micrófonos, por favor. Estos electrones, o mejor dicho, y de estos electrones, los que se encuentran en la última capa de los átomos, son los que producen la corriente eléctrica al moverse. ¿Ok? Un aislante, ya vamos a lo importante, un aislante es aquel material cuya fuerza entre el núcleo y los electrones sea muy alta, sea muy alta, tal que no permita que estos salgan del átomo ni se muevan a través del material. Un conductor, por su parte, es aquel
cuya fuerza entre el núcleo y los últimos electrones sea relativamente débil, de tal manera que al recibir una fuerza eléctrica, estos se muevan en el material, pero fuera del átomo original, lo vamos a llamar. Es decir, van a ir brincando de átomo en átomo, básicamente, o en espacios vacíos. Puede ser que incluso estos electrones no se adhieran a un átomo en específico y estén solos, válgame, estén, digamos, viajando solitos a través del material, ¿ok? Y también tenemos los semiconductores. Un semiconductor, ¿sí? Eh, es aquel es cuya fuerza entre el núcleo y los últimos electrones sea intermedia, vamos a decirle así, intermedia, al que al recibir una fuerza eléctrica, solo algunos de los electrones en esta última capa escapen del átomo. ¿Sí? Para que quede un poquito más claro, dado que ya están viendo por funciones inorgánicas en química, ¿verdad? Aún no, profe. No, todavía no. Ah, ok. Bueno, en funciones inorgánicas van a ver algo que se llama estado de oxidación y electrones de valencia. Estos básicamente son los electrones de los que estamos hablando aquí también. Son los electrones que se encuentran en la última capa del átomo. Si bien yo aquí estoy escribiéndolo así, porque más o menos es una apariencia aproximada de una de las capas, también puede verse así, ¿no? O sea, que esté el, el- el núcleo y varias capas alrededor, en realidad, ¿sí? El asunto es que las capas en realidad no son circulares, tampoco así de feas como las tengo, ¿no? Sino que tienen estas formas algunas tienen esta apariencia, otras tienen una apariencia circular, otras son un poco más estiradas, en fin. Entonces, pero más o menos todas se encuentran a esta distancia, ¿no? Esta sería la primera capa, la segunda capa y la tercera capa. Tienen diferentes apariencias, pero se encuentran a la misma distancia del núcleo. Entonces, la idea es que los que están en la última capa, digamos, si esto fuera un electrón de tres capas, un átomo de tres capas, los que se encuentran en la última capa, indiferentemente de la apariencia que tengan, la forma en la que giran alrededor del núcleo, son justamente los llamados electrones de valencia, en la última capa. Y estos electrones de valencia son los que nos permiten que se generen las reacciones químicas y la electricidad, ¿sí?
La electricidad la estamos hablando de a través de una corriente eléctrica que circula a través de un cierto material, los conductores y los semiconductores. En el caso de los conductores, que en su mayoría son metales, vamos a agregar eso aquí, son metales, salvo por el grafito. Es el único no metal, o al menos que recuerde, que es un excelente conductor de la electricidad, el grafito. ¿Sí? Con sales. Pero bueno, es otra historia. Entonces, en su mayoría son metales. Este, entonces, estos electrones de la última capa son los que permiten que se unan los átomos para formar los compuestos químicos, pero también son los que permiten que existan las corrientes eléctricas a través de conductores. De los conductores, los tres más importantes, porque justamente los electrones de su última capa tienen una fuerza muy débil, son el cobre, que es el que se utiliza ahorita para nuestras instalaciones eléctricas, la plata y el oro, que se utiliza en computadoras y celulares precisamente por su capacidad. Así es, todas las computadoras y todos los celulares tienen oro dentro. ¿Sí? Pero bueno, pues como lo usan en hilos muy delgados ¿cómo se llaman? Pues un cableado, ¿no? Es un cableado de hilos muy delgados de oro en realidad. ¿Ok? Este, realmente no es tanto al final, pero sí tienen oro todas las computadoras y todos los celulares. Sobre todo en lo que son los procesadores, los chips, las tarjetas de video. Ahí es donde más hay. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Cuál fue la primera como introducción que dio? Es que no la logré anotar, profe. Sí, la introducción tiene que ver con la estructura del átomo, ¿no? Menciono que hay un núcleo positivo, ¿sí? Y los electrones, que son cargas eléctricas negativas, giran alrededor de este. Básicamente la estructura es varias capas en el átomo, son varias capas, y exclusivamente los que están en la última capa son los que se pueden mover, es decir, los que se pueden salir del átomo. ¿Ok? Una vez nosotros le acercamos una corriente, una carga positiva o una carga negativa. Si le acercamos una carga positiva, entonces estos se van a ir hacia la carga positiva, ¿no? Como aquí lo estoy tratando de representar. Si le acercamos una negativa, entonces van a ir en el otro sentido. Pero ¿no anotó algún texto antes de eso? Es que yo No, recuerdo que iba como a anotar un texto. es nomás, es todo el texto que he anotado este de aquí. Ah, ok. Muchas gracias. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Vamos con lo siguiente. Campo eléctrico. Este campo eléctrico es justamente lo que produce todo lo anterior. Esta es la causa de, ¿sí? A ver, déjeme buscar una definición más coherente. Fue Michael Faraday, el físico, Michel Faraday, describe el campo eléctrico como es el espacio en el que una carga eléctrica
puede ejercer fuerza de atracción o de repulsión a otra carga existente. Básicamente. ¿Sí? Es algo muy parecido al campo gravitacional. Ustedes el semestre pasado debieron haber hablado un poquito sobre el campo gravitacional, como esa zona del espacio en el que somos atraídos por algún otro objeto, ¿no? Y entonces todo tiene campo gravitacional, todo, cualquier persona, ¿sí? Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un campo gravitacional. Es decir, si la fuerza de la Tierra no existiera, que es ahorita lo más fuerte que estamos en contacto directo, ¿no? Si de repente desapareciera la fuerza de la Tierra, cada uno de nosotros nos comenzaríamos a atraer el uno al otro, a pegarnos, porque nosotros mismos tenemos gravedad, solo que nuestra gravedad es muy pequeña, ¿sí? Para que nuestra gravedad sea relativamente fuerte, necesitamos acercarnos a otra fuente con gravedad, ¿sí? Muy bien. Entonces, algo muy parecido ocurre con el campo eléctrico. Todos tenemos un campo eléctrico también. ¿Por qué? Bueno, en realidad el campo que tenemos es un campo que se llama electromagnético. Pero bueno, vamos a olvidar una parte del magnetismo por el momento. Entonces, todos tenemos un campo eléctrico. ¿Por qué? Muy simple. Por esto. El campo eléctrico es formado por las cargas eléctricas. Como el átomo es formado por cargas eléctricas, cada una de estas cargas tiene un campo eléctrico. Entonces, un objeto formado por muchas de estas piezas llamadas átomos tiene su propio campo eléctrico. Entonces, nosotros también tenemos un campo eléctrico. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, podemos, si quieren, agregar eso. Sí, como todo aquello que tenga masa tendrá un campo gravitacional, también todo aquello con carga eléctrica tendrá un campo eléctrico. Eso incluye, punto, eso incluye el cuerpo de un ser vivo. Entonces, tiene mucha relación con esto que a veces lo utilizamos, pero no lo analizamos muy a fondo cuando decimos estás cargado, ¿no? Estás cargado eléctricamente, que es cuando nos sentamos en un sillón, ¿cómo se dice? Lanudo, ¿ok? Y pues el mismo movimiento de fricción que en este sillón, al movernos, al mover un brazo, al mover una pierna, al acomodarnos en el sillón, genera por fricción una carga eléctrica en nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, cuando nos acercamos, nosotros ya cargados, cuando nos acercamos a un material
cuyos electrones en la última capa de sus átomos se encuentren relativamente libres, es decir, que la fuerza de unión de estos electrones con el resto del átomo no sea muy grande, entonces estos electrones pueden o saltar hacia nuestro cuerpo o nosotros darle átomos a ellos en caso de que tengamos un exceso de carga eléctrica negativa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa cuando de repente sentimos el chispazo al tocar ya sea metal o a otras personas, porque también las otras personas tienen metales y tienen agua, no se les olvide, y tienen electrolitos, entonces por eso es que salen el chispazo a personas también o animales incluso. ¿Ok? No nomás a los objetos metálicos. Bien, entonces, ya. La manera de representar la fuerza que ejercen las cargas eléctricas, manera de representar la fuerza que ejercen las cargas eléctricas es a través de líneas de fuerza, es a través de líneas de fuerza eléctrica. Que salen de estos objetos cargados. Llamadas líneas de campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, verán, si tenemos el campo eléctrico se puede representar a través de unas líneas. Si tenemos una carga positiva, esas líneas salientes de la carga serán hacia afuera. O sea, es como tienen el movimiento saliendo de la carga. ¿Ok? Imagínense como, no sé, esta es una fuente de agua. ¿Ok? Y estos son los canales o ríos de ello. Y entonces el río se va, o sea, se aleja de la fuente de agua, ¿no? Que está brotando, un yacimiento de agua, ¿no? En algunos lugares le llaman ojo de agua. Entonces, imagínenselo así. Claro que son muchas líneas, ¿no? Aquí estoy dibujando solo algunas cuantas. Algo muy importante es decir, la fuerza eléctrica depende de la distancia a la carga. Eso tiene que ver con las mismas líneas. Si nosotros estamos a una distancia más o menos de esto, es diferente a estar a esta distancia. ¿Por qué? Porque vemos que las líneas aquí están más juntas que esto, ¿no? Es decir, aquí dentro en esta distancia, en esta primera zona, vamos a decirle verde, las líneas son más densas. Hay más en un menor, en una menor longitud. Y acá están más separadas, por lo que hay menos en una cierta longitud. ¿Ok? En la misma longitud, digamos de un centímetro cúbico, el mismo volumen de un centímetro cúbico, hay más líneas, ¿sí? Que en el volumen acá de un centímetro cúbico. Entonces, por eso la fuerza en esta zona es más grande, mientras más cerca nos encontramos a la carga,
que de este lado. Ahora, entendamos que si bien ahorita lo estoy representando de forma tridimensional, porque no puedo hacerlo de otra manera, en realidad es tridimensional, ¿no? O sea, además de que se están moviendo hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados, también están saliendo de la pantalla y atrás de la pantalla, ¿no? ¿Sí me doy a entender? O sea, eh, es que no lo puedo, por eso no lo puedo representar. Está yéndose unas líneas hacia cada uno de ustedes y en el sentido contrario de cada uno de ustedes también. ¿Ok? O sea, no hay una dirección privilegiada, no hay una dirección importante. Lo único que importa es que sale de la carga eléctrica. ¿Sí me entendieron eso? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, exactamente cómo dijo que funcionaba. Son unas líneas que no sé si decir imaginarias, no se pueden ver, ¿sí? Digamos líneas invisibles, que mientras más cerca nos encontramos de la carga, digamos que puedes encontrarte con esas líneas con mayor facilidad que mientras más lejos nos encontramos, ¿de acuerdo? Entonces, mientras más líneas haya cerca entre ellas, más fuerte es la fuerza eléctrica que ejerce esta carga y mientras más lejos nos encontramos y hay menos líneas, ¿ok? Más débil es la fuerza eléctrica. Además de que esto es tridimensional, es decir, que la carga eléctrica no solamente está arrojando hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, sino también hacia el frente. Eso ya no lo puedo yo representar más que con un movimiento que ustedes no ven, ¿verdad? Pero también está hacia el frente, yendo hacia ti y hacia atrás de la pantalla, ¿ok? En el sentido contrario de a ti, detrás de la carga. Y lo mismo pasa en el caso de las cargas eléctricas negativas. ¿Sí me quieren entender? Sí, profe. Sí. Ahora, en el caso de las negativas, el flujo es al revés. Las líneas van, no vienen de nada, ¿ok? Quiero que se entienda esto, no es como si tuvieran un origen, no tienen un origen, simplemente el movimiento es hacia la carga eléctrica negativa, todo el tiempo. La fuente es la misma carga eléctrica, ¿sí? Estas líneas que vienen desde el infinito no tienen una fuente, no tienen un origen, pero aún así van hacia la carga eléctrica. Imagínense esto como un sumidero de agua, ¿no? Y estos son surcos de ríos que van a ir siempre hacia ese sumidero. Eso es lo que pasa. Y lo mismo ocurre que acá, ¿no? Mientras más cerca estamos, hay más facilidad de encontrar líneas que mientras más lejos estamos, ¿no? Por tanto, igual la fuerza eléctrica cerca de la carga es más elevada. Ahora, el asunto es que estas líneas, si bien en principio son rectas, en realidad son, ¿cómo se podría decir? Maleables, es decir, pueden doblarse. Y ese doblamiento ocurre cuando las diferentes cargas eléctricas interaccionan. Si tenemos una carga eléctrica solita, aislada, como aquí, las líneas son rectas. Pero cuando las unimos es cuando ocurre. Cuando tenemos una carga positiva o dos positivas o dos negativas es igual, ¿no? O sea, cuando tenemos la misma carga eléctrica, lo que pasa es esto. Las líneas se repelen, se doblan como vigas elásticas y que no permiten que las dos cargas se acerquen más de lo debido y se doblan.
Y a lo mejor las de acá no están tan dobladas, pero las que interaccionan de este lado sí se doblan. Igual moviéndose en el mismo sentido, ¿no? Ok, a ver, déjenme ver si de casualidad en uno de los libros viene esta imagen, porque en el libro que se les dice, pues sí viene, pero quedamos que no era necesario comprarlo. Déjenme ver si vienen, ¿ok? Para que puedan apreciarlo, o mejor lo bajo de internet, más rápido. A ver, con mis dibujitos todos feos hechos con el... Ah, más rápido. Así es la cosa. Esto está simulando un campo gravitacional. Esta de aquí, ¿sí? Aquí mismo lo dice. Estas es líneas de campo gravitacional. Las líneas de campo gravitacional siempre son atractivas. Siempre, siempre, siempre. Tengan gravedad. Y estas representan líneas de campo eléctrico, las cuales para una carga positiva, aquí lo podemos ver, ¿no? Positiva, se alejan de la carga, y para carga negativa se van a ir hacia la carga eléctrica. Y como dije, lo interesante está aquí abajito. Esto es lo que ocurre. En este caso pueden ver que es de color rojo. Significa aquí que tenemos dos cargas positivas. Entonces las líneas de campo eléctrico se van a doblar. Miren, incluso acá están dobladas. ¿Se checan cómo están dobladas? ¿Sí? Si nosotros intentamos acercar un poquito más esto, si los intentamos acercar un poquito más, forzando el doblamiento de estas líneas. Si bien se pueden doblar, al final su estado natural es verse así, ¿no? ¿Ok? Eso quede claro, ese es su estado natural, que está rectas. Entonces, cuando nosotros acercamos dos cargas, en este caso de iguales, ya sean positivas o negativas, iguales, se van a doblar de esta manera, ¿sí? Eh, em, como si fueran dos, ay, no sé cómo decirlo, dos vigas elásticas, como si agarraran dos reglas, una regla aquí va, otra regla va acá, ¿sí? Y las tratan de acercar. ¿Qué van a sentir? Van a sentir un ligero esfuerzo, ¿no? Una ligera fuerza, ustedes, en esa dirección, ya que la regla lo que va a intentar es estar recta. Entonces, lo mismo están intentando estas líneas. Nosotros vamos a acercar las cargas en estas direcciones, pero las líneas van a intentar hacerse una fuerza apoyándose una sobre la otra en la dirección contraria. Eso es la repulsión. Si de repente nosotros las soltamos, entonces lo que va a pasar es que las mismas líneas de campo eléctrico se van a intentar estirar de forma recta, y al hacer eso, esta línea va a empujar esta línea y esta línea va a empujar esta línea, de
manera que las dos cargas se van a alejar una de la otra. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. En el caso contrario es cuando son líneas de carga diferente, como aquí las vemos. ¿Qué está pasando? Se están sobre, ¿cómo se dice? Se están uniendo. Iba a usar otra palabra, pero se me fue. Se están uniendo, ¿ok? Las líneas de campo. Incluso esta línea de aquí, si bien aquí está cortada por la imagen, también está unida con esta línea de acá, mire. Y esta línea de aquí con esta línea de acá. Y esta línea de aquí con esta línea de acá. O sea, estas líneas se van a unir según la posición, ¿no? Y pues van a intentar hacer lo mismo. Bueno, para empezar, ya el flujo mismo ya nos dice algo, ¿no? De cómo va a ser el movimiento aquí. Pero van a intentar también volverse rectas. Pero como ya están unidas, ¿sí? Lo más fácil, más bien, para estas cargas es acercarlas, ¿ok? Lo que van a intentar ahora más bien es acercar las dos fuentes para que mientras más cerca estén, ¿ok? Estas líneas se van a empezar a, ¿cómo decirlo?, a acercar una de la otra y van a parecer rectas cada vez más y cada vez más conforme más cerca estén. Entonces, esta es la atracción. Entonces, conclusión. La razón por la cual las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de signos diferentes se atraen es el campo eléctrico y las líneas de campo eléctrico. Preguntas. ¿Todo bien? Ok, entonces nomás vamos a concluir escribiendo eso. La razón por la cual las cargas diferentes se atraen y cargas iguales se repelen ¿sí? Es debido al campo eléctrico y a las líneas de campo eléctrico. ¿Ok? De las líneas de campo eléctrico es difícil, casi imposible identificar cuántas líneas está arrojando una carga. Porque dependiendo de hecho de la cantidad de carga eléctrica, es cuántas líneas está arrojando. ¿Ok? ¿Qué tan frecuente es que arroje estas líneas de campo eléctrico? Entonces, y la fuerza eléctrica depende justamente de la cantidad de líneas que una carga eléctrica tenga a su alrededor, ¿ok? Y de la densidad de ellas por volumen. Ahora bien, si no puedo contar cuántas líneas de carga eléctrica tienen estas fuentes, ¿no? Estas cargas eléctricas, válgame, perdón, líneas de campo eléctrico tengan estas cargas eléctricas, ¿cómo identificar sí, de cómo dar un valor al campo eléctrico? Esa es una gran pregunta, ¿sí? Están relacionadas con las líneas, pero no puedo contar cuántas líneas.
Sin embargo, sí hay una fórmula para identificar un valor adecuado para decir la intensidad del campo eléctrico. Repito, la intensidad de campo eléctrico y la fuerza eléctrica dependen de la cantidad de líneas que hay alrededor de la carga eléctrica, ¿va? Pero como no las podemos contar, es por eso que necesitamos representarlas de una forma diferente, representar esa intensidad de una forma diferente. De ahí que vimos, por ejemplo, en el caso de fuerza, los newton, ¿no? Por ejemplo. En el caso de campo eléctrico, se tiene una fórmula bastante parecida. ¿Sí? De hecho es idéntica, salvo por una sola cosa. Vamos a decir aquí, intensidad, campo eléctrico. Va de nuevo. La intensidad de campo eléctrico, es decir, qué tan intenso, qué tan fuerte es el campo eléctrico alrededor de una carga eléctrica, depende de las líneas de campo eléctrico, ¿va? ¿Sí? ¿Cuántas puedo contar en un determinado volumen? Pero como yo no las puedo contar porque no sé, esto es solo una representación bastante aproximada, pero sigue siendo una representación. Necesito encontrar una forma diferente de calcular la intensidad de campo eléctrico. Entonces, la fórmula es la siguiente. Esto lo vamos a llamar simplemente E. A la intensidad de campo eléctrico se le va a llamar E. Ay, es una letra china. Ahí está. Se multiplica por la constante eléctrica, luego por la carga eléctrica y se divide entre el radio al cuadrado. Y listo. ¿Sí? Esta es la fórmula que ahora necesitamos. La diferencia con la fuerza eléctrica es que solo depende de una carga en vez de dos. Solo de la carga que nos estamos centrando. Y sí, la intensidad de campo eléctrico es diferente conforme nos alejamos. Por eso tenemos la división entre la distancia al cuadrado. De ahí lo que les explicaba acá arriba. Mientras más cerca, hay más posibilidad de encontrar líneas, por lo tanto, la intensidad de campo eléctrico es mayor cerca de la carga que lejos de la carga. Así que es inversamente proporcional a la distancia y resulta ser al cuadrado de la distancia. Entonces, todo esto es igual, es exactamente igual que esto, solo que nomás tenemos una carga en vez de dos. ¿Preguntas? ¿Podría volver a mostrar la fórmula, por favor? Sí, nomás termino diciendo, la Q representa la cantidad de cargas eléctricas, ¿ok? La K es la llamada constante eléctrica, que vamos a aproximarla a 9 por 10 a la 9 mejor, para no usar este número tan grande. 9 por 10 a la 9. Y la R es la distancia, igual que como lo habíamos definido para fuerzas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Pongo de una vez aquí el valor de la K. En minúscula. ¿Cómo les gusta a los físicos usar la letra K? Al menos a los de antes, ¿no? Que establecieron todas estas reglas. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, para empezar a practicar algunos ejercicios. Ok. Ah, una cosa más. Como vemos, pues nos falta una carga, ¿no? Si yo multiplico o si yo le doy, vamos a ponerlo en azul para no modificar ahí. Si yo tengo el campo eléctrico y a esta carga la llamo carga 1, que es la carga de estudio.
Y esto lo multiplico por una carga 2. Eso significa lo que le hagas, cuando tú tienes una igualdad, jóvenes, lo que se le haga a un lado se le tiene que hacer al otro. ¿Ok? Ahora mi pregunta es, ¿qué es esto? Esta fórmula es la fórmula ¿de qué? De la fuerza eléctrica. De la fuerza eléctrica, así es. Esto es fuerza eléctrica. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que la fuerza eléctrica también puede verse como la multiplicación del campo eléctrico de una determinada carga por la segunda carga. ¿Sí? Esto también les puede servir para después, ¿no? Dependiendo del problema. ¿Ok? Bien, ahora sí, vamos. Profe, Dígame. ¿me podría volver a explicar lo de cuando empezó con la fórmula, por favor? Sí. Esta es la fórmula de la intensidad de campo eléctrico, ¿va? Es la constante eléctrica que se tiene este valor. Esta es una carga de estudio. Recuerda que el campo eléctrico solo sale de una sola carga. Entonces tú te tienes que fijar en una carga en específico, ¿sí? Ya no en dos tanto, ¿no? Solo en una. Entonces por eso lo ocupas una sola carga dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Ok? Ahora bien, yo les decía, bueno, esta es intensidad de campo eléctrico. Pero ¿qué pasa si esto lo multiplicamos por una segunda carga? ¿Sí? Y definimos que esta segunda carga se encuentra a la distancia R. O sea, Q2, esto es importante, se encuentra a R, es decir, a distancia R de Q1. ¿Ok? Si nosotros colocamos en esta distancia, a esta distancia aquí considerada, la carga Q2 y hacemos la multiplicación, entonces nos damos cuenta de que esta es la fórmula de la fuerza eléctrica. Por tanto, podemos asociar la fuerza eléctrica con el campo eléctrico de una carga multiplicándose por la segunda carga. ¿Sí? Esta segunda carga Q2 tiende a ser llamada carga de prueba. Carga de prueba. ¿Sí? Para diferenciarla de la carga que genera el campo eléctrico. ¿Ok? Eso es lo que estaba explicando. Gracias. ¿Sí me dio a entender? Sí queda duda. Al final, donde es FE igual a E por Q2. Ujú. ¿Eso de dónde surge? De esto que tengo aquí, en amarillo, ¿sí? Esta que tengo en el recuadro es la FE. Todo lo que está trabajando en la semana pasada para que realizar nuestros ejercicios, mire. ¿Ok? Entonces, simplemente cambio todo esto por FE. Básicamente tú lo verías al revés, ¿no? Tú verías E Q2 igual a FE, ¿no? La fuerza eléctrica. Esto estaría relacionado con esto. Pero los intercambié. No pasa nada. Ya sí pude poner lo que está en morado. Ah, ok, ya.
Sí, ya entendí. Gracias. Cuando tenemos una igualdad, no importa la posición en la que los acomodemos, mientras todo lo que está a la derecha se acomode exactamente igual, o todo lo que está a la izquierda también se acomode exactamente igual. ¿Ok? Cuando tenemos una igualdad. Ay. Bien, ahora sí, nos vamos con los ejercicios. Bueno, ejemplos. Ejemplos, problemas, ¿ok? Muy bien. Entonces, dice, se tiene un electrón con carga de 1.6 por 10 a la menos 19, ahorita pongo en menos 19, oblong. ¿Cuál es la magnitud y el sentido del campo eléctrico ejercido por ese electrón a 1 milímetro de a la derecha? Antes de hacer todo, comentarles algo que tiene que ver con las unidades. Si hacemos un análisis de unidades, tenemos lo siguiente, miren. En esta fórmula, ¿va? Empezamos con metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, ¿no? Estas son las unidades de la constante. Las unidades y las unidades de la distancia son metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos que estos metros cuadrados se van a anular con estos y este Coulomb se va a anular solo con uno de los de aquí. ¿Ok? ¿Qué significa? Que las unidades de campo eléctrico son Newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb. No se les olvide. En esto tenemos que terminar siempre. Newton sobre Coulomb. Para intensidad de campo eléctrico, ¿va? Para fuerza es Newton solamente. Muy bien. Entonces, vamos primero con datos. Fórmula. Procedimiento. Y resultado. Ok. 19 había dicho, ¿verdad? Menos 19. Tenemos nuestra carga de electrón, ¿ok? De 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Había dicho que la E con un signo menos representa el electrón, ¿va? Y bueno, que Q. Luego nos preguntan cuál es la magnitud del campo eléctrico. Es decir, nos está preguntando E. Y nos está en la distancia de 1 milímetro.
1 milímetro. ¿Ok? Entonces tenemos que la fórmula es E es igual a K por Q sobre radio al cuadrado. Entonces nuestra E, y además es negativa, ¿no? Es negativo la carga eléctrica del electrón. No lo olvidemos. Entonces, así, 9, la K es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, que multiplica la carga de menos 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb entre, y un milímetro, ¿cómo lo podemos representar en metros? El mili, ¿cómo se representa en notación científica? A la menos 3. Ajá, sería 1 por 10 a la menos 3 metros, ¿ok? Como esto significa que el punto se va a recorrer 3 posiciones a la izquierda, queda así. Cualquiera de los dos que ustedes utilicen es correcto, ¿va? Al final la calculadora, si lo ponen de forma correcta con paréntesis, se los va a manejar idéntico. Entonces, ya sea que lo escriban así, o vamos a escribirlo así. Nomás que elevarlo al cuadrado. O pueden hacer conversión de unidades sin problema, ¿no? Ok. Ay, siempre se me olvida. A ver, deme un segundo. Siempre se me olvida ¿cómo se llama? La calculadora. Ya que estamos en esto, vamos a tomar asistencia. Ok. Entonces, tenemos 9 por 10 a la 9 por menos 1.6 por 10 a la menos 19 entre, pueden aquí abrir paréntesis o no. Si ponen la notación científica, yo les recomiendo abrir paréntesis, ¿ok? Si no, si lo ponen así, pues no es necesario. Y nos sale 1.44. Sería menos 1.44 por 10 a la menos 3 Newton sobre Coulomb. ¿Ok? Profe, Dígame. ¿por qué salía en negativo? Ah, porque nuestro electrón, aquí no lo menciona exactamente, pero recordemos que el electrón es carga eléctrica negativa. Entonces aquí nomás nos dicen la cantidad, pero hay que poner el signo también. Gracias, profe. Profe, Dígame. entonces, si siempre que nos pregunte algo del electrón, siempre nos va a salir el resultado negativo. Pues O sea, aunque no nos salga. hay que utilizar la carga del electrón como negativo, y si este está interaccionando con otra carga eléctrica, pues el resultado te va a salir positivo, ¿no? O sea, nomás ponle el signo correcto al tipo de carga que estás manejando y que te salga lo que te tenga que salir. Y otra duda, Ujú. a excepto de las unidades, pues, de medida, de los metros y milímetros, en las otras, ¿es necesario hacer conversión en este tipo de problemas? Recuerden que parte de lo que se ha estado comentando en cada ejercicio es que las unidades que se deben de trabajar deben de ser las mismas para que sea coherente tu resultado, si no, no lo es. Entonces,
como la constante ya está utilizando metros, es importante que tu distancia también esté en metros. En la clase pasada se acercaron a preguntarme algunas cosas el jueves, me decía, profesor, ¿puedo cambiar los valores a milímetros, milímetros? Dice, sí, sí se puede, pero eso te puede generar, bueno, el error no es tan grande realmente, no es tan significativo como para darle mucha importancia. Sí se puede, nomás hay que ser muy cuidadosos de cambiarlo 2 veces, porque recuerden que esto es cuadrado, ¿sí? Entonces tiene que haber 2 cambios, Esto, pero, ajá, no, dígame. bueno, yo me referí más bien a esas unidades, no, sino que a las otras. O sea, los de metros y milímetros sí me queda claro que es Ujú. necesaria la conversión, pero en las otras, como en los newtons por metro cuadrado y los de la C. Sí, igual, o sea, todo tiene que manejarse, yo prefiero que se tome como referencia la constante. Entonces, si aquí se maneja C nomás, pues nuestras unidades de la carga tienen que ser C. Si por alguna razón en el problema te aparece como micro C, ¿no? O sea, microcoblon, nanocoblon, milicoblon, hay que cambiarlo a coblon completito y eso va a generar una notación científica para que tenga el mismo tipo de unidad que la constante. Si no, el valor que te va a salir no es el correcto. Tienen que ser las mismas para que se puedan eliminar. Ah, ok, ya. Y lo de nanocoblon, en milicoblon es igual que en milímetros, ¿no? Ujú. O sea, la -3 y en nanocoblon. A ver, ya lo habíamos, a ver, es que no quiero confundirme. Déjeme empezar por el mili. A ver, les había dicho que el mili es 10 a la -3, ¿no? El micro es 10 a la -6. Y el nano es 10 a la -9. Cada vez cambia de 3 en 3 a partir del mili. ¿Ok? Porque este mili es como una milésima. Micro es una millonésima. O sea, 6 ceros. Puse 3 y es 9, perdón. Y nano es una mil millonésima parte. Entonces son 9 ceros. Y ya el último que les dije es pico, ¿no? Que ya es muy pequeña esta cantidad. Pico es una billonésima parte, que son 12 ceros. Haz de cuenta. ¿Sí? Cada uno es como una división de 1000. Este entre 1000 nos da esto. Esto entre 1000 nos da esto. Esto entre 1000 nos da esto. Y entonces, si nos pidieran milicoblons, en lo que es la C, la última, Ujú. la de la carga, entonces sería a la -22. Si nos piden milicoblon aquí en esta parte, sería por... ya te entendí. Eh, si aquí hubiera otro, ¿verdad? Si tú me dices, si aquí pongo una M, sí, sería por 10 a la -22. Esa ya es Ah, muy, ya. muy pequeña. Sí. Sí. Gracias. Y por lo general no te van a poner notación científica sobre estos prefijos. ¿Ok? Comúnmente nomás te van a decir 1.6 milicoblon, así. Entonces ya lo cambias a 1.6 por 10 a la -3 coblon. ¿Ok? Pero sí, si te pusieran una notación científica y además utilizaran este tipo de cosas, sí, efectivamente se tendrían que hacer una suma de los subíndices. Digo, de los hiperíndices. ¿Cómo se dice? Se me fue. Bueno, de las potencias. Sí, hiperíndice. Sí,
Estoy bien. Ok, entonces ya, esta es la cantidad de campo eléctrico, la E, y el sentido. El mismo sentido no lo dice el mismo signo, pero vamos mencionándolo. O sea, como estamos hablando que nos posicionamos a la derecha, es decir, está aquí la carga, el electrón, ¿no? Tenemos las líneas de campo. Si nosotros no estamos, si aquí decimos que este es el milímetro, por decirlo así, ¿hacia dónde va a ir la línea de campo, jóvenes? ¿Hacia la izquierda? Hacia la izquierda, exactamente. Hacia el electrón. Recuerden que las líneas de campo en cargas negativas van hacia la carga. Entonces, si estamos del lado de la derecha, significa que el sentido en este punto es hacia la izquierda. Entonces ya lo ponemos aquí. ¿Preguntas? ¿Qué significaba el valor E? O sea, el valor E mayúscula. Intensidad de campo eléctrico. Ok, muchas gracias. O también magnitud, es otra palabra que se utiliza. Muy bien. Les doy un ratito para que hagan eso y poner otro ejercicio. Bien, a ver, esto nos va a ayudar un poquito a ver que efectivamente la carga eléctrica, o espero que sí, si está bien fundamentado, nos tiene que dar la misma cantidad. Dice, a 1 milímetro, de distancia, coma, el campo eléctrico de un protón tiene una fuerza de 1.4 por 10 a la menos 3 newton, o sea, milinewton, ¿no? Ahorita pongo el por 10 a la menos 3. ¿Cuál es la carga del protón? Ok. Nos están dando solo una carga. ¿De acuerdo? A ver, déjame pensar un poquito esto. Es que no tiene sentido este problema. Porque para hablar de fuerza tenemos que hablar de dos cargas. A menos de que sea Newton sobre Coulomb. Vamos a considerar que es Newton sobre Coulomb.
y no es fuerza, sino intensidad de campo. Entonces no es fuerza, sino intensidad. Es diferente. Sí, hay que aprender a utilizar las palabras de forma correcta. Esto que lo estoy sacando de un libro, por eso lo menciono. ¿Ok? Bien, ahora sí. Vamos a utilizar esto y espero que salga. Si no, el libro nos está dando datos erróneos. ¿Sí? ¿Por qué digo que cuando utiliza la palabra fuerza necesito dos cargas? Porque para empezar, la fuerza eléctrica se calcula multiplicando dos cargas. Entonces, si yo nomás tengo una carga, es imposible obtener una fuerza. No se va a ejercer una fuerza. Lo que se va a tener es una intensidad de campo eléctrico. ¿Ok? Y hay que saber diferenciar esa palabra de la fuerza eléctrica para que no haya confusiones. Ok, entonces. Tenemos esto. Nos están preguntando la carga. Justamente eso es algo que no sabemos. ¿Sí? Para protón se pone P y el signo más arriba. Ustedes me dirán, ¿por qué se pone más y menos? ¿No sería redundante? Lo que pasa, jóvenes, que existen otras partículas que se llaman positrón, que utilizan la misma P, pero con signo negativo, porque es una carga eléctrica negativa. Estas partículas se llaman antipartículas. Entonces, para diferenciar una partícula ordinaria de una antipartícula, se le cambia, o sea, se utiliza la misma letra, pero con signo contrario. ¿Sí? O sea, la antipartícula del protón, ay, no me acuerdo cómo se le llama, creo que protino, no me acuerdo cómo se le llama, sinceramente, pero se pone la P con el signo negativo. Y la antipartícula del electrón es la E con el signo positivo. Sí, la antipartícula se llama positrón. Positrón, así se le llama. No me acuerdo, sinceramente. Bueno, entonces vamos, el protón. Tiene una intensidad, es decir, que la E es igual de 1.4 por 10 a la menos 3, les dije, ¿verdad? Hace un momento. Es que lo había cambiado acá. 1.4 por 10 a la menos 3 Newton sobre Coulomb. Ok, y tenemos una distancia de 1 milímetro. El cual, como ya dijimos, puede cambiar a metros de esta manera. ¿Ok? Entonces la fórmula es E igual a K por Q sobre R cuadrado. Como lo que vamos a obtener Q, hay que hacer un despeje. Ese despeje es todavía más sencillo, ¿no? Porque ya solo tenemos que obtener la carga. ¿Sí? Solamente nos interesa esta de aquí. Entonces, R cuadrado se pasa multiplicando y la K se pasa dividiendo. Así que vamos a tener que Q es igual a R cuadrada por E sobre Q. Igual sobre Q, sobre K. ¿Okay? Ya, sustituimos. Se supone que nos tiene que dar la misma carga eléctrica que el electrón, ¿verdad? No más que con positivo. Entonces sería 0.001
al cuadrado en metros, ¿no? Entre paréntesis lo vamos a poner por las unidades. Luego el campo es 1.4 por 10 a la menos 3 Newton sobre Coulomb. Y la constante es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Vamos checando eso entonces. Y sí, todo bien. Lo podemos redondear a 1.6. Entonces nos queda 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Y listo. ¿Sí? Ese es el resultado de la carga de un protón. Está bien, que es justo la misma que la del electrón, pero en positivo. ¿Preguntas? Profe, si en la actividad de campos nos sale con, por ejemplo, 55, lo redondeamos a 6. Sí, sí. Bueno, les comento que en general es que está muy variado porque sí he visto algunos problemas que consideran el redondeo y se las ponen bien si entran dentro de un cierto rango de valores. Pero también he visto unos eh, que les bajan valor conforme más lejos están del valor real. Pero bueno, chéquense bien cuáles son las instrucciones. Si les dicen que la cantidad de cifras debe de ser igual que las utilizadas en el problema, pues por ejemplo, aquí en el problema solo utilizo una cifra decimal, entonces ustedes en su resultado pongan una cifra decimal. ¿Ok? Entonces, y hay que redondearlo. Creo que Dígame. tengo una duda. Ajá. Bueno, yo lo hice en mi calculadora y me salió el 1.55555 por Ajá. 10 a la menos 13. A la menos 3, Entonces no sé si hice algo mal. es 19, por cierto. A ver. Si elevas al cuadrado, el 001. Solo que, o bueno, no sé si fue, lo que hice fue primero hacer elevar al cuadrado, luego multiplicarlo por la e y hasta el final hice la división. Si es en ese orden. Sí se puede hacer eso, sin problema. O Sí, bueno, si quiere mejor, déjelo, vuelvo a intentar. eh. Que tengan cuidado de usar 2 ceros después del punto. Eso también es importante. Si no, si les baja. ¿Ok? Igual esta cosa de acá. Ay, se me van los nombres, perdón. Esta notación científica y esta notación científica, ¿no? Correcta, con las potencias correctas. Este es menos 3 y este es 9 positivo. A lo mejor es eso, ¿sabes? Si
si este no lo pusiste con signo negativo, son los 6 valores de diferencia que tendrías. O sea, este es negativo. Si lo pusiste positivo, sí queda menos 13. Ok. Ya me dio la menos 19. Ok. Sí, gracias. Bien, y pues ya otra pregunta puede ser la misma distancia, ¿no? ¿A qué distancia? No, vamos a inventarnos uno aquí. ¿A qué distancia? Tiene una intensidad de campo eléctrico de, será bueno, 3.5 milinewton, perdón, sobre Coulomb, generada por una carga eléctrica de 1.9 Coulomb. Sí. ¿Y qué fuerza? Vamos a concluir preguntando, ¿qué fuerza se generaría si a esta distancia se coloca una segunda carga de 2.7 nanocoulomb? Vamos a cerrar pregunta y abrir pregunta acá. Para ya terminar la clase con esto. Bien, entonces ponemos nuestros datos. El campo eléctrico ya no lo están dando. Milinewton sobre Coulomb, generado por una carga eléctrica. Esa es la carga principal de estudio, 1.9 newton, perdón, nanocoulomb. Y nos preguntan tanto la distancia como la fuerza eléctrica que se generaría con una segunda carga, que vamos a llamar de una vez Q2, o carga de prueba, de 2.7 nanocoulomb. ¿Ok? Entonces, recordemos que el campo eléctrico es igual a la constante por la carga sobre R cuadrada, y además la fuerza eléctrica puede ser encontrada multiplicando el campo eléctrico por una carga de prueba. Como nos están pidiendo la distancia, necesitamos un despeje. Y entonces ese despeje viene de acá, simplemente se intercambian estos dos, ¿verdad? Como ya lo habíamos visto en el caso de la fuerza, efectivamente se intercambian estos dos y se aplica la raíz cuadrada para quitar el cuadrado de R, quedando como R es igual a la raíz cuadrada
de K por Q sobre E. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No. Muy bien. Entonces, pues sustituimos nomás. R es igual a la raíz cuadrada. Tenemos 9 por 10 a la 9 Newton, metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por la carga. Ahí vamos a cambiar la notación científica. Como es nano, significa por 10 a la menos 9, ¿verdad? 1.10 a la menos 9 Coulomb. Entre la intensidad de campo, que es 2.5 por 10 a la menos 3 Newton sobre Coulomb. Porque es mili. Entonces, me faltó la raíz, ¿verdad? Pero ahorita eso lo podemos resolver. Primero hacemos la división esta de aquí, o sea, la multiplicación de lo de arriba dividido entre lo de aquí abajo. Y a esto le aplicamos la raíz. 82.70 metros. Está bien lejos. 82.70 metros. ¿Cómo sé que quedan metros en los centímetros? Porque estos se eliminan así. Este y este eliminan este. Nos queda metros cuadrados, que con la raíz se hace metros lineales. O sea, se le quita el cuadrado. Así queda 82.70 metros. Tal cual. ¿Sí? O sea, quiere decir que esta fuerza es muy pequeña. Estos milinewtons sobre Coulomb es muy pequeño. ¿Sí? De tal manera que se necesita una distancia muy grande para llegar a esto. A esta fuerza o a esta intensidad tan pequeña. Y para conocer la fuerza eléctrica, basta con que multipliquemos el campo, que es 2.5 por 10 a la menos 3 Newton sobre Coulomb, por la carga de prueba, que es 2.7 por 10 a la menos 9 Coulomb. ¿Sí? Basta con esto, no hay necesidad de volver a utilizar toda la fórmula completa que vimos en la semana pasada, que es esta de acá. Esta de aquí, no hay necesidad. ¿Por qué? Porque si lo acomodamos a esta distancia, o sea, si la segunda carga se acomoda a la misma distancia que estamos mencionando aquí, esta distancia ya está relacionada con esta intensidad de campo eléctrico. Así que basta con que multipliquemos la intensidad de campo eléctrico por la carga, sin necesidad de hacer todo lo demás. Si nos cambiaran la distancia, ya sería otra cosa. ¿Sí? Habría que hacer, bueno, hay que hacer más cálculos. Un poquito más de álgebra, que por el momento no me voy a involucrar con eso. Entonces basta con que multipliquemos aquí. 2.5 a la menos 3 por 2.7 por 10 a la menos 9. ¿Ya vieron? Que es bien poquita la fuerza. 6.75 por 10 a la menos 12 newtons. Se hace que se eliminan esto
¿Y qué les dije que era 10 a la menos 12 jóvenes? ¿En qué lo podemos reconvertir? ¿En qué ¿Pico? pico? Así es. Es pico Newton. ¿Sí? Entonces es muy, muy pequeña esa fuerza. Profe, ¿y en campo se pone como notación científica? Sí, sí, esto ya Ok. nomás es información pues complementaria, ¿no? A lo que estamos viendo. No creo que se lo pidan así en campus. Nomás chequen cómo les está pidiendo la notación científica, ¿no? Si les dice, escríbelo igual que las unidades perdón, que la constante, si la constante te la escriben así, entonces tu notación científica tiene que ser escrita así también. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Y, bueno, igual si en la pregunta, por ejemplo, nos piden nanonewton, ¿tendríamos que poner el resultado en nanonewton o tendríamos que poner la notación científica? Sí, Y solo el puro newton. ajá. Si en las instrucciones les comentan ponlos en nanonewton, pues sí hay que poner la n minúscula. Pero si les dicen danos las unidades en newtons, o que les digan danos las unidades en base a la constante que está en newtons, válgame, entonces hay que usar la notación científica y solo escribir la n mayúscula. Gracias. ¿Alguien más? Bien, pues básicamente esto es, ok, la información de la semana. Entonces, pues se manejan básicamente igual estos ejercicios, son casi la misma fórmula, nomás porque se le quita una K, una Q, perdón. Y bueno, la teoría es esto de acá, ¿no? Básicamente esta imagen lo debe de resumir bastante. Bien. Si no hay dudas, podemos dar nuestra sesión por terminado. Los espero el jueves por si surgen algunas dudas mientras vayan haciendo sus ejercicios. ¿Ok? Pero solamente sesión de dudas. Que tengan Gracias, buenas profe. tardes. Gracias, Gracias. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.